Isaías capítulo 43, versículo 7. Voy a leerla en la traducción al lenguaje actual. Usted la puede leer ahí en la que tenga, pero yo la quiero leer en esta versión. Dice la palabra así: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Amén. Y tomé como título para esta palabra: volvamos al oriente. Y quiero hablar en esta mañana de la adoración, de la verdadera adoración. Y la palabra adoración viene de una palabra griega que significa proskuneo y significa postración, rendición, servicio, culto, obediencia, honor, devoción y reverencia. Mire lo que significa la palabra adoración. Adoración no solo es cantar. La adoración encierra todos estos ingredientes: postración, inclinación, servicio, culto, rendición, obediencia, honor, devoción y reverencia. Esto es lo que significa la palabra adoración. Esto es lo que significa adorar. Y esto es lo que Dios, dice la palabra, que nos ha creado. ¿Para qué? Para adorar. Quiere decir para inclinarnos delante de Él, para servirle, para rendirle culto, para obedecerle, para darle honor, para darle reverencia y para que nos enamoremos del Señor. La adoración fue pensada y diseñada por Dios. ¿Entendemos esta palabra? La adoración fue pensada, diseñada por Dios. ¿Para quién? Para Él. Única y exclusivamente para Él. Uno de los propósitos principales de la existencia del ser humano es que el ser humano fue creado, diseñado para adorar. Y hay una corriente filosófica que habla de una crisis o de una palabra existencialismo. Y este existencialismo dice que el hombre es un ser arrojado al mundo y afirma lo absurdo del existir y que no hay nada que pueda explicar la existencia del hombre. O sea que para este filósofo, que no tenía nada de Dios, la existencia del hombre es como si fuera cuando usted crea un dibujo y lo tira por ahí. El hombre fue tirado a la tierra sin propósito. Pero en esta mañana yo quiero decirle, si usted está en esta mañana aquí pensando, preguntándose por qué existo, porque hoy en día la gente sufre de crisis de existencialismo. Hoy en día la gente sufre de crisis: ¿por qué yo existo? ¿Por qué yo nací? ¿Para qué? No sirvo para nada. Si usted está en esta mañana preguntándose esto: ¿para qué existo? Yo quiero decirle en esta mañana, Dios te responde: fuiste creado para adorarme. Fuiste creado para vivir para mí. Fuiste creado para hacer mi voluntad. Para eso fuiste creado sobre esta tierra. Y no es algo pequeño el diseño y el propósito de Dios para nuestra vida. Es algo maravilloso, es algo poderoso, es algo que nos da sentido a nuestra existencia. Y la adoración es un lenguaje celestial. ¿Qué es la adoración? Un lenguaje celestial. Leamos en Nehemías capítulo 9, versículo 6. Quiero leerlo en la traducción de la palabra del jubileo. Tú, oh Señor, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Toda la tierra adora ¿a quién? A Dios. Toda la creación adora a Dios. Todo lo que existe, lo creado en el cielo y en la tierra, se postran y adoran a Dios. Y no podemos entender cómo las aves adoran a Dios. No entendemos su lenguaje, pero es un lenguaje celestial. Es un lenguaje que solo lo reconoce Dios, el creador, el que recibe la adoración. Las aves del cielo, los animales del campo, la lluvia cuando desciende, la luna cuando sale, adoran al creador. Y es un lenguaje que solo Dios entiende, porque la palabra dice que Él creó todo lo que existe para que le adorara. Y la gente antiguamente adoraba al sol, a la luna. Adoraba el ejército de los cielos.
Y hoy en día la gente le rinde culto al ejército de los cielos, a los astros, a la luna, al sol. Y no entendemos que eso fue creado para adorar a Dios, que hay un creador sobre todas las cosas, que hay un arquitecto, artífice de todo lo que existe en la tierra, y que toda la gente, toda esa creación, todas esas cosas adoran a nuestro Dios. Y esta adoración se vuelve el lugar para nosotros de un encuentro con Dios. Nos encontramos con Dios en ese lugar maravilloso de la adoración. Ahí nos encontramos y empezamos a entender el corazón de Dios cuando vivimos una vida para Él. Cuando vivimos una vida, como decíamos al inicio, postrada, rendida a Dios, le encontramos sentido a lo que es la verdadera adoración, a lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. La palabra dice en Apocalipsis 4, capítulo 8, dice: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Los cielos adoran a Dios. Todo el tiempo, continuamente, el cielo está adorando a Dios. Todo lo que existe en el cielo, ángeles, querubines, serafines, todo lo que está en el cielo se postra día y noche, dice la palabra, continuamente se postran diciendo: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Y sabe que a veces, iglesia, venimos a la casa de Dios y nos cansamos de cantar un coro y queremos ir a la eternidad, donde continuamente estamos cantando: Santo, santo, santo. Esto es solamente temporal. En la eternidad estaremos todo el tiempo alabando al Señor. Todo el tiempo estaremos abriendo nuestra boca, postrándonos ante el Señor. Y a veces nos cuesta en la iglesia postrarnos ante el Señor. A veces nos cuesta abrir nuestra boca para adorar al Señor, para reconocer su grandeza, para reconocer su poder. Y no le estoy hablando de una canción, le estoy hablando de una vida completa, segundo a segundo, adorando al Todopoderoso. Y este es el propósito del Señor, que nosotros le reconozcamos a Él como el único digno de adoración, como el único que merece que yo me levante en la mañana y le diga: Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias por el alimento que voy a consumir. Gracias, Señor, porque puedo caminar, porque puedo ver, porque puedo cantar, porque puedo tener a mi familia. Eso es una vida de adoración. No solamente cuando venimos a la casa del Señor. Todo el tiempo, en el cielo, todo el tiempo se inclina todo el cielo, todas las criaturas del cielo, y proclaman la santidad del Señor, proclaman las maravillas, las grandezas del Dios Todopoderoso. Y quiero decirle en esta mañana, quiero tocarle un punto muy importante para que haya una verdadera adoración. ¿Usted y yo queremos ser verdaderos adoradores? Pregunto, ¿quiénes quieren ser verdaderos adoradores? Y vamos a mirar qué necesitamos para que haya una verdadera adoración a Dios. Y el Señor me daba solo este punto: para que haya una verdadera adoración de la iglesia, de los seres humanos, se debe nacer de nuevo. Se debe nacer de nuevo. Un verdadero arrepentimiento, una vida en santidad para Dios. Una vida en santidad adora a Dios. Una vida en obediencia adora a Dios. El verdadero creyente que vive para Dios se convierte en olor fragante a la presencia del Señor. En olor fragante. Cuando Dios nos ve allí en la casa, cuando estamos solitos allí frente al internet, frente al computador, el Señor ve nuestra adoración. El Señor ve lo que hacemos, ve lo que pensamos, ve lo que hablamos, y eso sube a la presencia de Dios. ¿Y cómo está subiendo nuestra adoración a Dios? En lo íntimo, en lo secreto, donde nadie nos ve. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un requisito, amados, nacer de nuevo. Es un requisito cambiar nuestra vida, permitirle al Señor establecer su reino en nuestro corazón. Permitirle al Señor que Él establezca sus leyes, establezca sus mandamientos,
en nuestra vida. La palabra dice que hay que escribirlos en la tabla del corazón. ¿Quién ha escrito en la tabla del corazón? Cuando la palabra dice escribir, habla de guardar la palabra, obedecer la palabra. Todo el tiempo la palabra está en el corazón. Cuando vamos a la tentación, cuando nos enfrentamos a la tentación, viene la palabra que está escrita en el corazón. Y esta nos recuerda que hay un Dios que merece mi adoración, que merece mi adoración las 24 horas del día. Dice la palabra en Juan capítulo 4 versículo 20. Quiero leer este pasaje. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y aquí habla de la mujer samaritana y el encuentro con Jesús. Y quiero decirle en esta mañana, el propósito de Jesús con la mujer samaritana, uno de los propósitos era desbaratar la religiosidad de esta mujer. La religiosidad que a veces llega a nuestra vida. Y esta mujer decía: yo vengo a este monte a adorar. Pero ¿cómo estaba su vida delante de Dios? Era una mujer que estaba adulterando. Era una mujer que estaba en pecado. Pero ella iba convencida de que subía a adorar a Dios y que Dios recibía ese sacrificio de adoración. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: no, señora, usted adora lo que no conoce. Usted no me conoce a mí. No conoce al Dios al que está adorando, porque si lo conociera, sabría que Dios es santo, santo, santo. ¿Y cuántos de nosotros adoramos a veces a Dios aquí en la iglesia y cuando salimos allá solamente son religiosidad? Y creemos que venimos a la iglesia, pero ayer forniqué, pero ayer mentí, ayer robé, ayer viví como se me dio la voluntad y hoy vengo a adorar a Dios al monte. Estoy subiendo al monte de la religiosidad. Y esto fue lo que Jesús quiso desbaratar y quiere desbaratar en la iglesia. Tanta religiosidad, tantas prácticas, tantos sacrificios, que a veces creemos que estamos agradando a Dios. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que los hemos heredado de nuestros padres. Padres que vivieron un evangelio a medias. En la iglesia cristianos y en la casa mundanos. En la iglesia Roca Sólida y en la casa Carlos Vives, Vicente Fernández, Silvestre Dangond. Y crecimos pensando que era un evangelio correcto. Crecimos pensando que estábamos siguiendo un evangelio genuino. Y por eso nosotros heredamos tantas cosas de nuestros padres, idolatría y muchas cosas más. Y tenemos un concepto errado de que solamente en la casa de Dios, Dios nos ve lo que hacemos. Y es que Dios me tiene que escuchar, porque yo vengo a cantar. Y eso no es adorar. Adorar es vivir una vida las 24 horas para el Señor. Jesús le dijo a esta mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabe que si no existiesen templos, tendríamos que adorar a Dios donde quiera que estemos? No es necesario que estemos en la iglesia para adorar a Dios. Jesús le dijo: pero usted viene aquí a adorar y en la casa ni me adora. Llegará el tiempo en que este monte no existirá. Y ahí se le acababa la vida cristiana, entre comillas, a la mujer samaritana, si el monte no hubiera existido. Un verdadero adorador es quien materializa su adoración a través de la obediencia. Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. Un verdadero adorador es quien materializa su adoración a través de la obediencia a Dios. ¿Qué estamos materializando nosotros? ¿Cuál es la adoración que le estamos dando al Señor? Y queremos que a veces la gloria descienda sobre la casa cuando escuchamos y permitimos el pecado. Y creemos que solo es cantar un coro que me haga emocionar y me haga llorar. Y posiblemente esto lo hacía la mujer samaritana. Iba y se arrodillaba y se daba 7 latigazos. Se iba de rodillas hasta el monte y allí levantaba un sacrificio. Quizás llevaba una oveja bien gorda, un carnero bien gordo.
Pero eso para Dios no era adoración. ¿Y qué es lo que nos aparta de la verdadera adoración? La rebelión. Una de las cosas que el Señor me mostraba a través de la palabra, me mostró muchos pasajes, pero quise resumir de la rebelión. ¿Qué es la rebelión? La gente a veces dice: ay, yo no soy rebelde, pero no saben el significado de la palabra rebelión. La rebelión es el levantamiento contra toda autoridad. Eso es la rebelión. Cuando nos levantamos contra la autoridad, estamos siendo rebeldes. Cuando usted y yo nos levantamos contra nuestros padres, nuestras autoridades en la calle, en la casa, donde quiera que vayamos, nos levantamos, desobedecemos, estamos siendo rebeldes. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que no solamente cuando nos levantamos, sino cuando queremos quitarlo de ese lugar, derrocar a esa autoridad, cuando queremos suplantar la autoridad. En el cielo, la palabra dice que Luzbel había sido creado hermoso, luz bella, ángel de luz. Dice la palabra que el ángel de luz estaba en el cielo y tenía su vestimenta llena de piedras preciosas y caminaba sobre el fuego, dice la palabra. Y este ángel hermoso estaba allí en el cielo, caminando por el cielo. Nada le era prohibido para él, era el ángel más hermoso del cielo. Pero él un día permitió la rebelión en su corazón y quiso ocupar el trono de Dios, quiso derrocar a Dios de su trono. Y por eso Dios tuvo que desecharlo. Y no solamente lo desechó a él, desechó muchos ángeles del cielo, la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Y por qué hizo Luzbel esto? Porque él quería adoración. ¿Qué quería? Adoración. La adoración es algo que Satanás anhela que el pueblo, que la gente le dé. La adoración es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Estamos adorando a Satanás, estamos adorando al padre de mentira. Cuando usted y yo fornicamos, nos estamos postrando, obedeciendo más a Satanás que a Dios. Y eso a él le complace, que la humanidad esté en el pecado, porque ellos están postrados ante Satanás. Y la palabra dice en Mateo 4:9, cuando dice la palabra que Jesús sale de este ayuno, está allí en el desierto y empieza Satanás a tentarle, dice la palabra así. Dice: y le dijo Satanás, le mostró los reinos de la tierra, todo el dinero, las posesiones, los más altos cargos, y le dijo: esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Atrevido Satanás, quería que el Hijo de Dios lo adorara. Él quiere adoración. Él quiere que la gente se postre ante él. Y la adoración es solamente para Dios. Por eso el diablo se muerde los patas y la cabeza cuando la gente, cuando el pueblo de Dios adora en espíritu y en verdad. Él detesta la adoración a Dios, porque él la quería para él. Y la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde estaba el huerto? ¿En qué lugar? Al oriente. Escuche esto, no se lo olvide. El Edén era un lugar que significa delicia, significa paraíso. Ese era el lugar donde estaba Dios y el hombre que había creado y la mujer. El lugar de la comunión con Dios, el lugar del reconocimiento al único Dios que había creado todo, el lugar donde el hombre solo reconocía a Dios como Señor y solamente lo adoraba a Él, donde todo lo que estaba creado allí el hombre veía y decía: wow, Dios es grande. ¿Usted cree que cuando Adán empezó a ver los elefantes grandes, decía: uy, Dios, cómo eres de grande? Ahí estaba adorando a Dios. Uy, Dios, esas plantas tan hermosas, tan deliciosas. Gracias, Señor, cuán grande eres. Ahí estaba adorando al Señor. Y cuando vio que salió la luna en la noche y no quedó todo en tinieblas, dijo: Señor, wow, tu grandeza es incomparable. Ahí estaba Adán y Eva adorando al Señor, en ese jardín que estaba al oriente. Ahí estaba el hombre esperando las órdenes ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice, Señor, que haga hoy? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy en el huerto?
¿qué quieres que haga? Ahí estaba el hombre atento a las instrucciones del Creador. Pero mire lo que dice en Génesis capítulo 11 versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al salir del oriente, ¿de dónde salieron? Del oriente. La gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron un día. Se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Que llegue hasta dónde? Hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Por qué salieron del oriente? Por la desobediencia, por la rebelión. ¿Cierto que sí? Salieron del lugar más hermoso por la rebelión. Y aquí dice que cuando ellos salieron del arca de Noé, del diluvio, y dijeron: hagamos una torre grande que llegue hasta el cielo. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos querían exaltarse a sí mismos. Ellos querían llegar hasta los cielos. Querían ser como Dios. No querían ser dispersados y llenar la tierra como era la orden de Dios. Dios en el capítulo 9 versículo 1 dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en el Génesis capítulo 1 28 también el Señor da la orden de fructificar y llenar la tierra. Cuando sale Noé y su familia del arca de Noé, del arca, Dios les da otra vez la orden: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Dios no le dijo: construyan un arca, construyan una torre. Dios no les dijo: hagan una torre y lleguen hasta mí. Dios les dijo: hagan lo que les mandé. Vaya, multiplíquese y llene la tierra. La rebelión, la desobediencia. Siempre se levantará alguien que se quiera rebelar contra la voluntad de Dios. Siempre. En su casa, cuando usted se convirtió a Cristo, sé que alguien se levantó y le dijo: ¿para qué se volvió cristiano? ¿Para qué vas a iglesia? ¿Por qué tanto en la iglesia? Siempre habrá alguien que quiera influenciar nuestra vida para que nos rebelemos y nos alejemos del Señor. Y aquí en este pasaje habla en el anterior pasaje de Génesis capítulo 10, nombra a un hombre que se llamó Nimrod. Y Nimrod fue uno de los que se levantó para decir: hagamos esa torre. ¿Y sabe de quién era hijo Nimrod? De Cus, descendiente de Can, quien se burló de Noé, uno de los hijos de Noé, que se burló de la autoridad, quien vio la desnudez de Noé y lo que hizo fue burlarse, despreciar a su propio padre. Y de ese Can vino Cus, y de ese Cus vino Nimrod, que se rebeló contra Dios. Cuidado nosotros como padres. A veces hablamos mal de las autoridades en la casa y nuestros hijos están escuchando lo que decimos. Tal vez este Can decía: ay, es que mi papá, mire, no tiene colita mi papá. Mire, mi papá es un gordo feo. Lo miré, y se reía de su padre. Y tal vez su hijo Cus lo escuchó. Y su hijo Nimrod creció con una mala perspectiva de la autoridad. Y aquí Nimrod se levanta a decir: hagamos una torre. No importa lo que dijo Dios. Seamos grandes, lleguemos al cielo, porque él también quería que le adoraran a él. Hicieron su propia voluntad, desecharon el mandamiento de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho nuestra propia voluntad y hemos desechado el mandamiento de Dios? Y como todo pecado trae una consecuencia, dice la palabra que Dios vio esto que estaban haciendo los hombres y dice que vino y confundió sus lenguas. ¿Qué había en el versículo 1? Hablaban todos un mismo idioma, se entendían, había compañerismo, había familias. Y cuando Dios tiene que venir, dice: no, tenemos que hacer algo porque ellos se rebelaron. Ellos van a seguir, no se van a arrepentir de lo que están haciendo. Dice la palabra que Dios confundió sus lenguas.
Esto quiere decir que hubo confusión. La rebelión siempre trae confusión. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo, iglesia? La rebelión del ser humano siempre traerá confusión a la casa. Cuando usted y yo no obedecemos a Dios, vendrá confusión. Y después decimos: ¿por qué mi hijo actúa de esa manera? ¿Por qué mi hijo salió con esos pensamientos raros de que ahora Dios no existe? De que ahora no hay que ir a la iglesia. Porque hubo rebelión en la casa de nosotros como padres. Porque un día dijimos: el pastor sí pide ofrenda. ¿Por qué el pastor lo regaña a uno? Tiene que mandar. ¿Y nuestros hijos? Y el diablo se metió con su trasteo a la casa y empezó a traer pensamientos anarquistas a nuestros hijos. ¿Por qué el mundo adolece hoy con tanta rebeldía a los jóvenes? Porque hay padres que se rebelaron contra sus padres, contra sus autoridades. No le hicieron caso a nadie y se arrastraron sus propios hijos. Confusión y caos. ¿Por culpa de Dios? Ahora pregunto, ¿por culpa de Dios? Por culpa de la rebeldía del corazón del hombre. Muchos hijos se han quitado la vida. Muchos hijos andan en las drogas, en la pornografía. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? Por culpa de nosotros como padres. Por culpa de padres que no se quieren someter a ninguna ley, a ninguna autoridad. ¿Por qué Satanás está tan obstinado y empeñado a que nosotros nos rebelemos contra Dios? A que la iglesia, a que el mundo se rebele contra Dios. Para que vivamos en Babel, en el lugar de la confusión y del desorden. Y para llevarnos lejos de Dios y matarnos. Para eso el diablo quiere que usted y yo nos rebelemos contra las autoridades, contra Dios. Y segunda cosa que hace que la adoración no sea verdadera, que nos aparta de esa verdadera adoración, es la idolatría. Cuando una persona levanta a un Dios con minúscula por encima de Dios verdadero, por encima del Señor, llámese uno mismo. Usted puede ser idólatra de usted mismo. Llámese una persona, llámese una cosa, llámese el dinero, llámese una posición, y lo pone por encima. Llámese un deseo, una debilidad, porque hay gente que le rinde culto a las debilidades. Ay, yo soy débil, otra vez caí en pecado. Ay, yo soy débil, otra vez caí en pecado. Ya está rindiendo culto a la debilidad. Dice: esta persona está separada de Dios. ¿Está dónde? Separada de Dios. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Concluyamos entonces con que la idolatría es rebelión contra Dios. La idolatría es ¿qué? Rebelión contra Dios. Todo aquel que ponga algo por encima de Dios está idolatrando, está rebelado contra Dios, está separado de Dios. Deuteronomio 5:1 dice así: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos. Mire lo que dice el Señor: no te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Deuteronomio 4:28: allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, para que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y Salmo 115 también dice que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Y sigue la palabra nombrando muchos textos donde habla de que Dios aborrece la idolatría. Dios detesta la idolatría. La idolatría y Dios son irreconciliables. Odia al Señor aquel que levanta algo por encima de Él.
y lo más terrible, que se postra, que lo adora y que le sirve. Dice en Isaías 46: ¿a quién me les parezco? ¿Con quién me pueden ustedes comparar o igualar apropiadamente? Hay quienes derrochan su oro y pesan plata en una balanza. Luego contratan un orfebre para que les haga un ídolo de oro. Después se inclinan y lo adoran. ¿Y sabe qué me hablaba el Señor de esto? Yo le decía: Señor, ¿por qué la gente idolatra tanto? Y el Señor me decía: la gente idolatra imágenes que no oyen, que no ven, que no hablan, que no palpan, porque esas imágenes no le corrigen el pecado, porque esas imágenes son ciegas, sordas y mudas. Por eso a la gente le encanta ir a arrodillarse a una imagen y poner una vela, porque esa imagen nunca le va a decir que se arrepienta del pecado, porque de esa imagen no va a venir nada bueno. No existe, está muerto, no tiene vida. El asesino se echa la bendición antes de ir a matar y se postra ante la imagen. El ladrón la carga en la billetera. El fornicario, el adúltero, le pone un altar en la casa en medio de la sala y le prende un poco de velas. Y el diablo está encantado de que la gente idolatre esas imágenes, porque son ciegas, sordas y mudas. Ese Dios de ellos lo va a llevar a la muerte, a la perdición, pero el Dios Todopoderoso nos va a llevar a la vida y a la vida eterna. Ahora el mundo por la idolatría anda en confusión. Ya no saben a quién adorar. Ahora salieron la Virgen de Guadalupe, la Virgen de no sé quién, la Virgen de la otra. Solo una Virgen. Confusión. El Jesús caído, el crucificado, el que subió, el que bajó, el negro, el blanco, el del oriente, el del occidente. La gente anda confundida, anda en un caos. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Jesucristo que murió y resucitó en la cruz. Y esa idolatría lleva al mundo al desenfreno y a la inmoralidad, al pecado. ¿Y quién es el más encantado? No es Dios. Dios no está recibiendo esas velitas. Dios no está recibiendo esos rezos. Dios no está recibiendo nada de lo que la gente ofrece a esas imágenes. Dios aborrece, para él eso es abominación. Y lo dicen los 10 mandamientos. Isaías 44:28 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. El Señor jamás comparte su gloria con nadie, jamás. Y dice la palabra: no permitiré que ustedes le honren más a los ídolos que a mí. Por eso muchas veces tiene que venir la disciplina de Dios, porque Dios ve que nos estamos saliendo del verdadero sentido de la adoración, porque Dios ve que nos estamos saliendo de la perspectiva del camino trazado del Señor, porque a veces Dios ve que estamos adorando más a nuestros hijos. Cuando le permitimos pecado en la casa, usted se está postrando ante el pecado de sus hijos. Cuando permitimos en la casa que el hijo llegue con algo que no es de él y le decimos papito, no le decimos papito, eso está bien, ay, ese niño no se da cuenta. Nos estamos postrando ante ese pecado. A veces idolatramos más el pecado que las cosas de Dios en la casa. Dios no quiere que nosotros nos postremos ante el pecado. Dios quiere que nos postremos y adoremos al Dios verdadero. Si nosotros lo hacemos como padres, nuestros hijos un día nos seguirán, y el día que nosotros partamos de esta tierra, partiremos con la tranquilidad y la paz de que dejamos un legado de verdaderos adoradores. Esta madrugada me conmovía mucho, y me ha conmovido mucho ver los hijos del pastor Julio Melgar, este adorador tremendo del Señor. Y me conmovía esta mañana porque ver sus hijos, ver sus 2 hijas y su hijo adorar a Dios, su esposa adorando a Dios. Yo decía: Señor, eso lo quiero para mis hijos. Que un día mis hijos se levanten, y cuando yo ya no esté en esta tierra, ellos estén con sus esposas, todos con sus hijos, a adorar al Señor.
Por más hermosa que sea la casa, amado, que usted tenga, y el carro más lindo que tenga, eso un día se va a acabar. Por más hermosa ropa que tenga, más fina que tenga, esto se va a romper, esto se va a acabar. Pero lo que viene de la boca de Dios permanece para siempre, y es lo que nos va a guardar a nuestros hijos. Si usted le deja una herencia a su hijo, le deja plata, no esté seguro con eso. No espere llenar la casa de dinero y decir: tengo que dejarle herencia a mis hijos, es que si no le dejo no puedo morir en paz. Yo quiero decirle en esta mañana: preocúpese por dejar una herencia espiritual para sus hijos. Eso es lo más hermoso que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Ayer pensaba y decía: Señor, ¿qué será en 20 años de la tierra? ¿Qué será esta tierra en 20 años? El caos, la inmoralidad que va a venir sobre la tierra será peor. ¿Qué salvará a nuestros hijos y qué les garantizará la bendición de Dios? Enseñarles a ser verdaderos adoradores, verdaderos hijos de Dios. Eso les garantizará la bendición a nuestros hijos. No es su dinero, porque su hijo lo puede perder en un minuto. No es la casa que usted le quiere dejar del piso más fino. Eso su hijo lo puede perder. Eso se acaba. Pero lo que garantiza realmente, lo que verdaderamente es valioso, es que usted le trace un camino, usted y yo, a nuestros hijos, de una persona que es un verdadero creyente. Y la palabra del Señor en Lucas 18:18, se acerca un hombre, dice la palabra principal, un hombre rico, un hombre importante, y se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno. Tremendo, maestro buenísimo, tremendo. Ese bueno tiene un significado que después le voy a dar una prédica de ese bueno. Le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: no robes, no mates, diezma, ofrenda, vaya a la iglesia y se congrega. ¿Y sabe qué le dice el joven? Le dice: Señor, estaba sobrado. Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Señor, a ver, ¿con quién cree que está hablando? Y Jesús lo voltea a mirar y le dice: ah, bueno, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y sabe qué dijo el joven rico? Dijo: uy, Señor, de una, me voy a vender todo y se lo doy a los pobres. No, dice la palabra que agachó su semblante y salió y se fue. Porque al Dios al que él le rendía sacrificios, al Dios al que él creía que adoraba, creía que diezmaba y llevaba millones a la casa de Dios, tal vez, al Dios que le llevaba plata y oro, el corazón no le pertenecía a ese Dios. El corazón lo tenía en el dinero, en las riquezas. Y Dios no se descresta porque usted diezme y ofrende. Eso no descresta a Dios. Dios es el dueño del oro y la plata, y Él dice: mía es la plata, mío es el oro. Dios no se descresta que usted tenga un carro fino, una casa bonita. Dios no se descresta de eso, o que usted use la mejor ropa, o que usted cante bonito. Dios se descresta, lo enamora a Dios un corazón que lo ame, que lo tenga por encima de todas las cosas. David fue un hombre que pecó, hizo cosas terribles, pero David tenía a Dios por encima de todo en su corazón. Sabía quién era Dios, el que lo había librado del oso y del león, el que le había dado victorias, el que le había dado provisiones cuando estaba huyendo de Saúl, el que le había dado victorias, el que le había acompañado en medio de su exilio. David sabía cuál era su Dios. Por eso cuando dice la palabra David era conforme al corazón de Dios, era porque David sabía y conocía quién era Dios. Que aunque fallara, él sabía que Dios, si él se humillaba y se postraba, Dios lo iba a perdonar y lo iba a levantar. Nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocer al Dios que yo vengo a adorar aquí. Quiero conocer al Dios al que yo vengo a servir en este lugar. Quiero conocer al Dios vivo. Y hoy el Señor quiere que nosotros
realmente le rindamos verdadera adoración. Yo quiero que usted en esta mañana se incline ahí donde está y hable con papá. Hoy ha habido esta palabra de parte de Dios. Hoy ha habido esta palabra de que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, dice la palabra, es necesario que le adoren. Señor, en esta mañana, Padre, nos inclinamos ante ti. Señor, nos inclinamos en esta mañana, precioso Dios, para postrar nuestro corazón delante de ti. Señor, tú conoces todo de mí. Tú eres el Dios verdadero, el que me ve en lo secreto, el que me ve en casa, el que me ve en la oficina, el que me ve en el parque, el que me ve en la calle. Señor, tú conoces todo de mí, mis pensamientos, no te son ocultos. Y en esta mañana, Señor, yo te pido perdón. Señor, si he idolatrado, Señor, a otras cosas. Te pido perdón, Dios, si me he idolatrado a mí mismo. Cuando peco y peco y peco, Señor, y no me he arrepentido de verdad de corazón. Cuando vengo a este lugar, Señor, siendo consciente de que estoy lejos de ti, pero creo, Señor, que con cantar, que con traer un dinero a esta casa, Señor, tú recibes eso como olor fragante. Señor, perdóname en esta mañana. Perdónanos, Dios, como iglesia, porque muchas veces, Señor, hemos levantado, Señor, fuego extraño, Dios. Hoy cato rondo si cato mandara cata sei kendimikai. Hoy shiti kando se de rebequita masoy. Señor, perdónanos en esta mañana, Padre. Nos arrepentimos, nos humillamos, Dios, Padre, para pedirte perdón en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Cuando le hemos permitido pecado a nuestros hijos, cuando hemos permitido fornicación en nuestras casas, inmundicias que te desagradan, Señor. Cuando hemos sido, Señor, negligentes, Padre, para tener carácter, Señor, en nuestra propia vida. Frente a la tentación, Dios, nos hemos postrado muchas veces. Perdónanos en esta mañana, Señor, porque hemos creído, Señor, que un diezmo, Padre, una ofrenda, Señor, tú la ves más que a un corazón de verdad comprometido, arrepentido, Señor, contrito y humillado. Perdónanos, Señor, si tal vez, Padre, hemos creído que venir a servir aquí, Señor, Padre, es suficiente. Perdónanos en esta mañana, Señor, porque creemos a veces que cada 8 días venir a la iglesia, Señor, es tener una vida contigo, es tener una vida agradable a ti, Señor. Y los otros días, Señor, vivimos lejos. Señor, hoy abrimos nuestra boca para pedirte perdón, Padre. Oh Espíritu Santo, te necesitamos en esta mañana, te necesitamos mañana, te necesitamos todos los días de nuestra vida. Sin ti sería imposible adorar a Dios. Sin ti sería imposible agradar al Padre, porque tú eres quien nos guía, tú eres quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, hoy callo toda voz de Satanás que me quiere confundir, que me quiere desviar de la verdadera adoración que tú esperas de mí. Señor, en esta mañana, Dios, lavo mis ropas. Tu palabra dice, Señor, que aquellos que laven sus ropas tendrán derecho al cielo, a la morada eterna. No podemos entrar a las moradas del Señor vestidos con harapos, con inmundicia. Tenemos que entrar con el vestido lino, fino, blanco y resplandeciente. Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón y lavamos nuestra vida, Señor, en esta palabra. Lavamos nuestra vida en la fuente de bronce, Señor. Lavamos nuestros pies, nuestras manos, Señor, para entrar al lugar santísimo a adorarte, para levantar un incienso, Señor,
un aroma agradable delante de tu presencia. Yo quiero, iglesia, que nos coloquemos de pie en esta mañana y tú hoy le presentes una adoración al Señor. Tú hoy alabes a Dios. Tú hoy reconozcas a Dios como el único que es el digno de tu adoración. Señor, en esta mañana, Padre, te adoramos. Reconocemos que si estamos vivos hoy es por ti. Reconocemos que si hoy, Señor, estamos aquí es por ti, Padre. Perdóname, Dios, si he creído que en mis fuerzas puedo alcanzar la gracia. No, Señor, es en tu Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos lleva al Padre, quien nos revela al Padre. Señor, perdónanos, Dios, y ayúdanos a vivir una vida en santidad. Una vida, Señor, como ofrenda grata delante de ti. Tu palabra dice: hastiado estoy de que me ofrezcan holocaustos engordados. Tú amas la obediencia, Señor. Tú amas la obediencia de tus hijos. Tú amas nuestra obediencia. Nuestra obediencia es lo que materializa, Señor, la adoración verdadera. Oh Dios, en esta mañana nos sometemos a ti, Señor. Una vez más, dile: Señor, una vez más me someto a ti, Señor. Una vez más, Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Alabe al Señor en esta mañana. Dígale cuán grande es Él, cuán maravilloso es. ¿Hace cuánto no adoras al Señor? No le expresas con tu boca palabras que lo exalten, que lo glorifiquen. Dígale: Señor, te alabo en esta mañana, Padre. Te bendigo, Dios, porque solo tú estás sentado en el trono, rodeado de ángeles, querubines, serafines, que cantan: santo, 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 Rey de toda la tierra. Rey de toda la tierra, te adoramos en esta mañana. Oh, te adoramos, y mientras te adoramos, Señor, tu Espíritu Santo viene y vivifica nuestras vidas. Mientras te adoramos, milagros ocurren. Mientras adoramos a Dios, sanidades ocurren, libertad viene a nuestra vida. Mientras adoramos al único Dios verdadero, todas las cosas el Señor las hace perfectas. El Señor se encarga de tus hijos, se encarga de tu casa, de tu familia. Mientras adoramos al Señor, Él viene, porque la palabra dice que donde hay adoración, está la presencia de Dios. Donde se adora su nombre, allí envía el Señor bendición. Donde hay unidad para adorar, donde hay unidad para alabar al Señor, allí envía bendición y vida eterna a nuestro Padre. Señor, te adoramos en esta mañana. Oh, te necesitamos aquí, Señor. Te necesitamos aquí en esta mañana, Señor. Pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.